Quiero invitarles a la palabra de Dios. Quiero invitarles a compartir este mensaje, espero que sea de edificación para su vida, ¿cierto? Y este mensaje, a veces me preguntan siempre, pastor, ¿cómo se llama el mensaje? Lo voy a decir inmediatamente. El consuelo de su venida. El consuelo de su venida. Así se llama este mensaje. El consuelo de su venida. Y hoy día, ¿cierto? Quiero invitarle a ustedes a estar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Yo he predicado muchas veces de este pasaje. He hablado muchas veces de este pasaje. Hoy día nuevamente quiero hacerlo y quiero darle una mirada, ¿cierto? Quizás distinta de las otras veces que he predicado o que he enseñado acerca de este pasaje. Espero que sea muy edificante para cada uno de nosotros, que sea de consuelo, de ánimo, ¿cierto? Para cada uno de nosotros. Y que su palabra, ¿cierto? Hoy día more en nuestras mentes y en nuestros corazones con abundancia. Leemos la palabra de Dios. Dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. Dice la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque al Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, se verá y él suscitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Que Dios bendiga su palabra. ¿Sabe? Cuando pensamos en la segunda venida del Señor Jesucristo, y recuerde que Jesús, ¿cierto? Jesús viene, creemos eso, debemos creerlo. Usted debe creer que la segunda venida del Señor Jesucristo es un hecho inminente, es un hecho real, es un hecho literal que la Biblia nos enseña. Hay mucha gente que está confundida, ¿cierto? Por su venida. Y no es ahora, sino también, como dice el apóstol Pablo, cuando él tiene que escribir a la iglesia, ¿cierto? En Tesalónica, él está enfrentando, ¿cierto? Enfrentando tres problemas que los hermanos tenían allí en Tesalónica. ¿Y cuáles son estos, ciertos tres problemas que ellos tenían? Bueno, uno era la ignorancia, otro era el dolor y la desesperanza. Por eso Pablo, cuando escribe esta carta, ¿cierto? Le dice a ellos y la intención en esta porción bíblica, y no solamente en esta porción, sino toda la carta de Tesalónica, era poder a sacar a este pueblo de Dios de la ignorancia acerca de la segunda venida de Cristo. Sacar a este pueblo de Dios del dolor, de la tristeza
en la cual estaban consumidos por causa de la muerte, ¿cierto? No, no ver que la resurrección, ¿cierto? La muerte de los hermanos y no ver que ellos podrían experimentar la resurrección del Señor Jesucristo. Verlo venir en su segunda venida. Y la desesperanza de que quizás también ellos correrían la misma suerte de morir y no ver la segunda venida de su Salvador. Cuando Pablo estaba tratando de solucionar estos tres problemas, el dolor, la ignorancia y la desesperanza, alguien dijo, ¿cierto? Alguien dijo por ahí, no está registrado quién fue que lo dijo, pero alguien lo dijo, ¿cierto? Diciendo, el dolor y la pena mira hacia atrás. La preocupación mira alrededor. El dolor y la pena miran hacia atrás. La preocupación mira alrededor. Pero la fe mira hacia arriba. La fe mira hacia arriba. Porque tenemos un Salvador que viene. Tenemos un Salvador que nos ha prometido su segunda venida. Pablo, ¿cierto?, miraba a la gente que estaba mirando hacia atrás, ¿cierto?, hacia el pasado, y cuán preocupado estaba mirando la gente a su alrededor, y él, ¿cierto?, en una mirada les permite reenfocarse y decirle, hermanos, tenemos que mirar hacia arriba porque nuestro Salvador viene. Mire, y el propósito, ¿cierto? Como vamos a ver de este pasaje, está ahí en el verso 18. En el verso 18 que dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué palabra? El Señor viene. ¿Ah? El Señor viene. No hay promesa más alentadora, no hay promesa más fortificadora para nosotros los creyentes que es el rapto, que es el arrebatamiento, la segunda venida del Señor Jesucristo. Y sabe, en esta segunda venida, ¿cierto?, del Señor Jesucristo, hay dos cosas que quiero yo destacar en este pasaje y que quiero que usted y yo las aprendamos. Y tiene primera verdad que usted quiero que entienda, porque quiero que usted sea alentado, que usted mire hacia arriba, no mire hacia atrás ni mire a su alrededor. Quiero que mire hacia arriba y que su mirada esté puesta en que tenemos un Salvador que viene, un Salvador que va a regresar, que nos ha hecho una promesa, y eso debe alentarnos, debe fortificarnos, eso debe animarnos a cada uno de nosotros. Pero mire, vamos a ver, ¿cierto? El trabajo. Y yo le dije que la primera cosa que podemos ver en el cumplimiento de esta promesa es el trabajo del Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos confiar en la certeza de su venida, porque hay tres verdades inamovibles que el Espíritu Santo va a confirmar hoy día y confirma en nuestros corazones desde siempre, desde que el Señor Jesucristo, ¿cierto?, ascendió al cielo y nos prometió, ¿cierto?, que Él regresaría. Porque recuerde, ¿qué hicieron los discípulos que estaban ahí? Dice que se quedaron mirando al cielo. Y el Espíritu Santo les dijo, ¿cierto?, ¿qué estáis mirando? Este mismo Señor, como ascendió en una nube, descendería también en una nube. Por eso digo, son promesas inamovibles del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, el trabajo de nuestro Salvador Jesucristo, ¿cierto?, nos da la certeza a cada uno de nosotros de que podemos confiar que el Señor viene. Mira el verso 14.
Versos 14, 15 y 16. Vamos a mirarlo. Mírelo conmigo. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Mire, nosotros debemos tener y debemos creer en que el Señor Jesucristo viene, que el Señor Jesucristo regresará. Nosotros debemos tener la seguridad, ¿cierto? La seguridad que un día los que vivimos nos reuniremos con todos aquellos que murieron para reencontrarnos con el Señor Jesucristo. Vamos a pensar un poco más adelante en unos segundos probablemente acerca de esta maravilla. Pero usted y yo tenemos una promesa segura porque el Señor Jesucristo hizo su trabajo, hizo su trabajo. ¿Sabe? Un pastor preguntaba a un niño, ¿cierto?, que quería, ¿cierto?, bautizarse. Era un muchacho muy jovencito y el pastor, ¿cierto?, no muy convencido de que este muchacho, ¿cierto?, tenía la edad suficiente para ser bautizado. Entonces le preguntó a este jovencito y le dice al niño, ¿eres salvo? Y el muchacho con mucha seguridad, el niño responde y dice, sí, pastor, yo soy salvo. El pastor todavía con la duda y queriendo confirmar esta seguridad, él dijo, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿Tú me podrías decir por qué tú dices que eres salvo? Y el niño le responde, ¿cierto?, en su inocencia al pastor y le dice, bueno, porque yo hice mi trabajo y el Señor Jesucristo hizo su trabajo. Al pastor le provocó duda, más aún esto, la respuesta de este niño, que haya dicho, yo hice mi trabajo y el Señor Jesucristo hizo su trabajo. Él pensó en su mente y dijo, bueno, nosotros no tenemos nada que hacer para ser salvos. ¿Por qué este niño está pensando de esta manera? Y le pregunta al muchacho y le dice, bueno, ¿cuál fue el trabajo que tú hiciste? ¿Y cuál es el trabajo que el Señor Jesucristo hizo? Y este niño, ¿cierto?, en la teología infantil le responde y le dice, bueno, yo pequé y el Señor Jesucristo me salvó. Le responde el niño, muy inocentemente, ¿cierto? Yo pequé y el Señor Jesucristo me salvó. Bueno, el pastor vino y trajo paz a su corazón y dijo, hay que bautizarlo, ¿cierto? Porque este niño, cuando nosotros pensamos en esta verdad, nosotros y decimos, como yo le estaba diciendo a ustedes, debemos tener la certeza y confiar que la segunda venida del Señor es una realidad y debemos creerla, ¿ah? Porque debemos creer, y es importante lo que dice, ¿cierto? El versículo eh, 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿ah? Es importante porque esta seguridad que nosotros tenemos, y debemos decir cuál es, y pensar cuál es el núcleo del Evangelio. El núcleo del Evangelio, hermanos, es que el Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y que al tercer día resucitó siendo las primicias, vamos a verlo más adelante, siendo las primicias de nuestra resurrección. Y quiero decirles a ustedes que si nosotros solamente creemos que el Señor Jesucristo murió y resucitó y que nos va a resucitar a nosotros, el Evangelio estaría incompleto. El Evangelio no sería
una realidad para nosotros. Pero el núcleo del Evangelio no solamente es creer que Jesús murió por nuestros pecados, sino también que resucitó y que todos los que confiamos y creemos en Él, resucitaremos también un día con Él. Porque Jesús hizo su trabajo y hizo su parte completa. ¿Ah? Él hizo su parte completa. Por lo tanto, nosotros debemos estar confiados. Además, quiero decirle a usted que la Biblia, un tercio de la Biblia, una parte de tres, si tuviésemos que dividir la Biblia en tres partes, quiero decirle que usted un tercio de esa parte o una de esas partes nos habla de que el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez. De hecho, si miramos el Antiguo Testamento termina diciéndonos que el Señor Jesucristo vendrá otra vez. Si miramos el Nuevo Testamento termina diciéndonos que el Señor Jesucristo vendrá otra vez. Hermanos, Satanás, que no sabe nada del futuro. Satanás no sabe nada del futuro. Solo puede saberlo, ¿cierto? Perdón. Satanás, que no sabe nada del futuro, solo puede saberlo porque puede verlo en la Biblia. Pero para él también todo esto es un misterio. Todo esto es un misterio porque él no lo sabe. Por eso él también trabaja en el pasado nuestro, trabaja en el presente. ¿Ah? Y recuerde que cuando pensamos, ¿cierto?, en el pasado, viene a nosotros, como alguien dijo, el dolor y la tristeza. Cuando pensamos en el presente, viene a nosotros la preocupación. Pero como nosotros sabemos del futuro por la palabra de Dios y tenemos por ciertísimo que un día usted y yo veremos, ¿cierto?, al Señor Jesucristo resucitado, porque Él es nuestra primicia y nosotros también resucitaremos. Y dice la palabra que veremos cosas maravillosas que ojo no vio y escucharemos cosas espléndidas que oído tampoco se ha escuchado, que no ha sido en oído humano. Por lo tanto, nosotros debemos tener la seguridad, debemos tener esa confianza, debemos tener esa certeza, ¿cierto?, de que nosotros, ¿cierto?, tenemos un Salvador, porque sabemos que ese Salvador va a regresar, porque Él sufrió y murió por nosotros, ¿cierto? Para que nosotros también un día nosotros resucitáramos. Porque como dijimos, si no, su obra estaría incompleta. Su obra estaría incompleta. Pero Jesús, ¿cierto?, que completó su obra y aún más, podríamos decir, esto sería como ver al Señor crucificado y no glorificado. Es como ver a un Cristo en la cruz, pero no con su corona de gloria. Es decir, nosotros mismos, ¿cierto?, podríamos imaginar y decir, sería como ver la noche sin día, ver el frío sin calor, o ver la oscuridad y nunca la luz. Así sería. Pero nosotros debemos confiar, ¿cierto? Y debemos creer que el Evangelio es una obra completa y no incompleta. Y tiene que ver el Evangelio, hermano, tiene que ver con la segunda venida. Si usted cree en Jesucristo, tiene que creer que Él resucitó y que también Él le va a resucitar a usted también un día. Él le va a resucitar a usted también un día. Cuando pensamos, ¿cierto?, en el Evangelio, debemos decir que es la obra más completa y por eso decimos que
es el trabajo terminado de nuestro Señor Jesucristo, donde debemos tener la confianza y la certeza. Porque miren, en el Antiguo Testamento, quizás para que nosotros podamos entenderlo un poquito mejor, había unas fiestas que se celebraban y era la fiesta de las primicias o los primeros frutos. Y la gente, ¿cierto?, tomaba esos frutos, ¿cierto? Esos frutos los tomaba considerando y los tomaba y los llevaba al templo. Y para esto consideraba dos cosas importantísimas. Primero, porque era dando gracias a Dios por la cosecha, por lo que ellos habían podido cosechar. Y en segundo lugar, porque llevaban lo mejor, lo primero se lo llevaban al Señor, reconociendo que a Él esa cosecha le pertenecía y que solamente ellos eran beneficiados. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 22 y 23. Primera de Corintios 15, 22 y 23. Dice Primera de Corintios, capítulo 15, verso 22 y 23. Leemos. Dice de la siguiente manera. ¿Lo tenemos? Ya, Primera de Corintios 15, 22 y 23. Ya, ¿estamos ahí? Dice lo siguiente. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Si el Señor Jesucristo resucitó, porque Él es la primicia, con un cuerpo humano, con un cuerpo glorificado resucitó, es ciertísimo, porque Él hizo un trabajo completo. Él también fue la primicia de nuestra resurrección. Si Él primero, luego también nosotros. Usted debe creer que Jesús resucitó, porque usted, si cree también, entonces nosotros resucitaremos con Él. Los que hemos creído en Cristo, los que hemos puesto nuestra confianza y creemos, ¿cierto?, que Jesús murió en la cruz por nosotros, debemos creer que resucitó, porque Cristo resucitó de entre los muertos. Y eso mismo dice la palabra en los versos que acabamos de leer, 14, 15 y 16, dice la palabra que eso mismo sucederá con nosotros. ¿Sabe? El Señor Jesucristo encendió la llama en la tumba de nuestra esperanza y de nuestra resurrección. De hecho, la palabra nos enseña que el Señor Jesucristo permitió su propia muerte. El mismo Señor Jesucristo permitió su propia muerte porque estaba dentro de su plan para salvarnos a nosotros. Porque el Hijo de Dios estuvo muerto en una tumba y Él lo permitió para cautivar a la muerte, dice la palabra, para que así vencer este cautiverio y encender en la tumba la llama de nuestra esperanza, y Él, quitando el aguijón de la muerte, hoy día nos permite tener la certeza y la confianza que usted y yo un día resucitaremos. No tenemos que mirar hacia atrás. No tenemos que mirar a nuestro alrededor. Debemos mirar hacia arriba. Porque nuestro Salvador, que está vivo, viene pronto. Viene pronto, hermanos. Él viene, y esto es literal.
Es literal que el Señor, y como usted cree, ¿cierto? Que es literal que el Señor Jesucristo murió y murió en una cruz y que fue sepultado en una tumba y que resucitó al tercer día y que se fue al cielo. Literalmente usted cree eso, también debe creer que literalmente el Señor Jesucristo vendrá y que un día, ¿cierto? Los que murieron en Cristo resucitarán y serán levantados de su tumba y que nosotros, si no hemos muerto y hemos quedado, nos levantaremos y nos reuniremos con todos aquellos que han muerto en Cristo. Hermanos, qué hermoso será. Yo le he dicho a ustedes en otras oportunidades, qué lindo será reunirnos y encontrarnos en el cielo con nuestros hermanos en Cristo de la iglesia bautista de fe y reunirnos ahí todos juntos y a lo mejor vamos a estar como un gran grupo, decir aquí estamos los de Pudahuel para decir gloria a nuestro Salvador que vive por los siglos de los siglos, amén, y nosotros con él reinaremos por la eternidad, porque así será, hermano, porque así será, nos reuniremos con ellos. Ahí estará nuestra larga lista de todos aquellos que han partido antes que nosotros, porque ellos resucitarán primero y nos reuniremos en el cielo para poder estar allí con nuestro bendito Señor y Salvador. Y esto es literal, esto sucederá, usted y yo debemos creerlo, porque sabe, no solamente podemos decir que el Señor Jesucristo, y algunos a veces pensamos y decimos, bueno, el Señor podría haberlo hecho de muchas otras maneras, pero Él tenía que vencer a la muerte, porque la muerte, dice la palabra, ya no tiene parte con nosotros. La muerte no tiene parte con nosotros, porque los que creímos en Cristo hemos pasado de muerte a vida, a vida. No estamos atrapados por este aguijón. No. Usted y yo hemos sido, por el trabajo del Señor Jesucristo, por su tarea, hemos sido liberados de este aguijón. Segunda cosa, para avanzar, dice que el Señor Jesucristo no solamente hizo un trabajo completo, sino también que la sólida palabra del Señor nos promete como cosa ciertísima que nuestro Salvador viene. Yo dije a usted que 1/3 de la palabra de Dios hablan de la venida de Cristo. Una y otra vez se nos dice que Jesús vendrá otra vez. ¿Sabe? Aún en ese misterio escondido en el Antiguo Testamento, incluso el salmista, ¿cierto?, escribió y dijo, ¿cierto?, que el Señor Jesucristo vendría otra vez. Hermanos, hoy día, ¿cierto?, vivimos en días patéticos, donde adivinos, astrólogos o astrónomos, psíquicos, nos quieren adivinar y decir y hablar del futuro. Cuando hablan del futuro, quieren disipar a través de nuestro pasado, o sea, nuestra pena, nuestro dolor, o nuestro presente, nuestras preocupaciones, lo que va a suceder en el futuro. Y muchas veces por eso el futuro es incierto, porque con las mentiras que ellos nos dicen, muchas veces tendríamos que vivirlo para comprobarlo. Pero sabe, nosotros ni siquiera tenemos que vivir para comprobar la promesa. Y cuando digo no tenemos que vivirlo, estoy hablando de lo terrenal. Porque nosotros, hermanos, los que hemos creído en Cristo,
una vez que morimos, podemos comprobar la certeza de su palabra y sus promesas en beneficio de cada uno de nosotros. Mira el verso 15. Vaya a 1 Tesalonicenses. Verso 15. Mírelo ahí. Del capítulo 4. Allí estamos. Por lo cual os decimos en esto. En palabra del Señor. En palabra del Señor. ¿Sabe? Yo les dije a ustedes, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento terminan con la promesa de la venida, la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Saben? Nosotros tenemos esta seguridad de que Jesucristo trabajó y hizo un trabajo completo. Pero también tenemos la firmeza y la convicción sólida de la palabra de Dios. Entonces nosotros podemos confiar en la certeza, en la certidumbre de la obra o muerte del Señor Jesucristo, que nos permite descansar y ser consolados en su segunda venida. ¿Sabe? Yo sé que muchos de ustedes están confundidos, están desconsolados a lo mejor, o están preocupados. ¿Qué vamos a hacer? Esto parece que no es tan corto. Parece que esto viene para largo. ¿Qué vamos a hacer? En lo económico, en lo familiar, en lo social, en lo laboral. ¿Qué vamos a hacer? Algunos piensan, no podemos continuar así. Algunos se retienen a los cambios que algunos anuncian y dicen, es que debemos volver a una nueva normalidad. Y algunos nos angustiamos o se angustian por esta situación. He visto más de algunos preocupados, confundidos. Pero quiero decirle a usted, ¿cierto?, que nosotros necesitamos mirar al cielo. Recuerde que este pasaje Pablo lo escribió para hermanos que estaban en la ignorancia, en el dolor, en la desesperanza. Y les dijo, yo les escribo y les cuento esto para que ustedes se alienten, para que ustedes cobren ánimo, para que ustedes, ¿cierto?, sean fortalecidos con estas palabras. Con esta palabra que era palabra del Señor, palabra confiable, palabra ciertísima, palabra verdadera, donde nosotros debemos consolarnos. ¿Sabe? Algunos cuando predican de la segunda venida del Señor Jesucristo, lo usan, ¿cierto? Lo usan para amedrentar, para amenazar, para atemorizar. No, hay que arrepentirse porque el Señor viene, hay que dejar de pecar. Y algunos lo usan para esto, para amenazar, para amedrentar, para atemorizar. Pero sabe, la segunda venida jamás ha tenido la intención de ello, sino que tiene la intención de alentarnos, de consolarnos, de fortalecernos como creyentes, de mirar al cielo y decir, nuestro Salvador viene, viene, porque el Señor, ¿cierto?, dice que en un abrir y cerrar de ojos va a tomar a su iglesia, nos va a arrastrar, ¿eh?, nos va a arrastrar o nos va a arrebatar si usted lo quiere, porque hay algunos, ¿cierto?, que dicen, bueno, pastor, la palabra rapto no existe en la Biblia. Sí, no existe. Como Trinidad tampoco aparece. Como otras palabras que a veces son muy latinas y fueron incorporadas, pero la verdad bíblica no la podemos negar porque está y atraviesa toda la Biblia, y podemos verla, aunque no existe, podemos verla. Pero sabe, es importante que cuando nosotros pensamos en esto, de
que es no para atemorizar ni para amenazar, que el Señor viene. Esa confianza debemos tenerla y esa confianza debemos transmitirla, no con temor, no con amenaza, sino con un Salvador que hizo una obra completa y que hoy día a través de su palabra nos da la seguridad sólida de que un día, como le dije yo a usted, literalmente vendrá. Nosotros, los que hayan muerto, serán levantados de su tumba. Si hemos quedado, seremos arrebatados y reunidos en las nubes para encontrarnos con Él. Cuando pensamos en esto del rapto, es que la palabra nos da la solidez de que podemos creerlo como cosa ciertísima. Hay 4 eventos básicos que sucederán, ¿cierto? Que son de gran consuelo, cuando Él venga y que nos permitirán a nosotros, ¿cierto?, poder experimentar esta experiencia maravillosa de la cual la Biblia nos habla. Mira el verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Quiero hacerles pensar en estos 4 eventos básicos. Primero, quiero decirle que usted y yo seremos testigos de la majestad de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Hablamos del consuelo. A veces cuando celebramos la cena, hay lágrimas en nuestros ojos porque pensamos y decimos, el Señor Jesucristo tuvo que sufrir tanto por nosotros. Su trabajo, su obra. Pero sabe, en su venida, nosotros, usted y yo, veremos la majestad de nuestro Salvador. Porque yo le dije a usted que la obra de la cruz no estaría completa si solamente lo miráramos en la cruz y no viéramos su corona sobre su cabeza. Porque cuando nuestro Salvador venga, vendrá con toda su majestad y vendrá con su corona, con su cetro en su mano, cabalgando en su caballo como un gran rey, majestuoso, grandioso, soberano, como el Señor y dueño de toda la creación, como dueño y Señor de todos los que han creído en Cristo. Por eso puede tomarlos y arrebatarlos y sacarlos de este mundo. Dice, mira el verso 16, dice, porque el Señor mismo, ¿qué Señor? El que convirtió el agua en vino, el que alimentó a los 5,000 con 5 panes y 2 peces, el que sanó a la suegra de Pedro, la que resucitó a la niña enferma, el que sanó al esclavo del centurión, el que hizo todo, caminó sobre el mar, al que le dijo al mar y a la tormenta, detente, ese mismo Señor. Eso le está diciendo a los hermanos en Tesalónica. Ese mismo Señor vendrá ahora, pero no para morir en una cruz, sino que vendrá con toda su majestad. Ese Señor que un día usted pudo mirar en la cruz y decir, Él murió por mis pecados, por mí, es el mismo Señor que vendrá con majestad.
y usted le verá como rey soberano. Usted le verá majestuoso con todo poder y con toda autoridad. Porque recuerde que incluso cuando regresemos en esa segunda parte de su venida, dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Nosotros veremos su majestad. Él aparecerá, este Señor aparecerá con toda su gloria y su majestad. Segunda cosa, hermanos. Segunda cosa. O segundo evento. Antes quiero pedirle a ustedes que vayan a Hechos, capítulo 1, versículo 11. Quiero que miremos ese pasaje precioso. Quiero que lo miremos. Hechos 1:11, por favor. Para reafirmar esta verdad. Este evento básico, como lo he llamado. Este evento básico. Dice Hechos 1:11. Lo leemos. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Con toda su gloria, con toda su majestad, como vencedor, como victorioso, así Él vendrá. Mire, segunda cosa, el milagro de nuestra resurrección. Segundo evento, mire el verso 16. Porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados. El milagro de nuestra resurrección. Porque el Señor, cuando venga en gloria, majestad, como Él ya venció al aguijón de la muerte, y la muerte ya no tiene parte con nosotros, dice que Él, ¿cierto? Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta, ¿cierto? Él, ¿cierto? Él va a resucitarnos. Él va a resucitarnos a cada uno de nosotros. ¿Sabe? Hay verdades en la Biblia que descubrimos cada momento. Cuando pensamos en este pasaje, verso 16, ahí hay tres voces que hablan de nuestra resurrección. Nótelas conmigo. Dice que está la voz de mando, está la voz de arcángel y está la voz de trompeta. Está la voz de mando, está la voz de arcángel y está la voz de trompeta. Cuando hablamos de la voz de mando, bueno, dice el Señor que con voz de mando, porque Él va a mandar al mar, al desierto, a los campos y en todo lugar. Él va a mandar a su creación, como cuando le dijo al mar: detente y vuélvete en viento solano. Él va a decir al mar, al desierto, al campo, que entreguen a todos los que han muerto en Cristo. Él va a decirlo con esa voz de mando, como cuando Él mandó a Lázaro. Recuerda la acción, y no es en vano. Cuando Lázaro estaba muerto, el Señor Jesucristo dijo: quiten la piedra, solo por una acción. Y los hombres dijeron: pero ya hiede, está hediondo. La idea de que él estaba muy hediondo, y la idea, ¿cierto?, de que él había muerto y ya había pasado el proceso de la pudrición o putrefacción,
¿cierto? Lo había pasado, ya no había ninguna posibilidad, ¿cierto? Usted sabe que los muertos necesitan 24 horas para ser velados, para comprobar que realmente están muertos. Y el olor era la señal para el judío de que Lázaro verdaderamente estaba muerto. Cuando ellos dijeron, ¿cierto?, al Señor Jesucristo, es que lleve, ellos dijeron, Señor, no hay ninguna posibilidad, está muerto, está re muerto, Lázaro. Pero dice, quiten la piedra. Y él le dice, Lázaro, te mando, ven fuera. Con esa misma voz, él va a decir que la tierra, el mar y el campo entreguen los muertos en Cristo, porque ellos van a resucitar primero. Con esa misma voz, tomará en el rapto a todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Pero no solamente dice que hay una voz de mando, también hay una voz de arcángel. Qué interesante, ¿cierto? Una voz de arcángel. ¿Por qué tiene que haber una voz de arcángel? Ustedes saben que Dios tiene una jerarquía en los ángeles y nos ha dado a conocer, no todo, cuando estemos en el cielo, parte de su gloria será conocer cómo los ángeles están ordenados también. Mire qué maravilloso, mire qué maravilloso. Pero dice que con voz de arcángel, porque, y yo creo, ¿cierto?, que aquí está hablando de Miguel, del arcángel Miguel, porque Satanás estaba bajo la autoridad del arcángel Miguel. Y será Miguel probablemente que vendrá también en ese gran ejército que vendrá con el Señor, donde usted y yo vendremos, con los que han muerto en Cristo. Y dice que ese ángel vendrá para decirle a Satanás, el que nos quiere hacer olvidar y a veces nubla nuestra fe con la ignorancia, con el dolor, con la desesperanza de la venida de nuestro Salvador. Y nos hace quitar la mirada del cielo. Él vendrá con el Señor Jesucristo para decirle a los ángeles caídos, a todos los demonios, ha llegado su hora. Porque cuando el Señor venga, sin duda que tomará a Satanás y a todas sus huestes celestiales para ponerla en el lugar que a ellos les corresponde. Porque ya ellos no tendrán parte en nosotros, porque dice que su palabra, que cuando nosotros resucitemos, no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber tristeza, no va a haber necesidad, no va a haber enfermedad, no va a haber ninguna cosa que pueda afectarnos. Pero dice no solamente con voz de mando, sino también con voz de trompeta. Recuerde que la trompeta, hay algunos que andan escuchando por ahí trompetas. Tener cuidado con los falsos profetas. La voz de trompeta tiene que ver con los juicios sobre esta tierra. Con los juicios sobre esta tierra. Recuerde que cuando usted y yo seamos llevados al cielo, en un abrir y cerrar de ojos, ¿cierto? Usted y yo, ¿cierto?, seremos librados de la prueba. En Israel las trompetas tenían dos funciones. Una era llamar para la adoración y otra era llamar para la batalla. Por lo tanto, hermanos, cuando pensamos en la voz de trompeta, decimos, ¿cierto?, que sin duda será un doble llamado para nosotros, para adorar en el cielo, para acá en la tierra, de la cual, ¿cierto?, de la cual, hermanos, sufrirán el más grande y horrible lamento, porque los juicios vendrán
sobre todo los que no han querido creer en Jesucristo como su Salvador. Por eso nosotros tenemos que alentarnos, debemos mirar al cielo y no preocuparnos y ser la luz, ser las cartas abiertas de este verdadero evangelio que es completo, que creemos que Jesús murió, pero también que nosotros resucitaremos con Él, resucitaremos con Él. Y por lo tanto, teniendo esa certeza, esa convicción, ¿cierto?, de que nosotros, ¿cierto?, seremos librados de la prueba, como dice la palabra, ¿cierto?, porque hemos creído. Nosotros debemos creer en la resurrección. Debemos creer en la resurrección. ¿Sabe? Porque Cristo tiene el poder. Recuerda lo que decía el salmista, que Dios nos formó en el vientre de nuestras madres. Y si Él tuvo el poder para formarnos en el vientre de nuestras madres, Él también tiene el poder para levantarnos de la tumba. No importa cuántos años hayan pasado, no importa cuántos siglos atrás hayamos muerto, no importa cuántos hayan pasado, Él tiene, hermano, Él tiene el poder de resucitarnos. ¿Sabe? La resurrección es como la metamorfosis. ¿Ah? El gusano, ¿cierto?, está en su capullo ahí, ¿cierto? O primero vive su vida como gusano, luego entra en su capullo a dormir, ¿cierto?, para transformarse en una maravillosa y espléndida mariposa. Nosotros también, hoy día, ¿cierto?, podemos sentirnos unos gusanos. Cuando entremos en nuestro capullo, esperaremos la obra maravillosa, como la esperan muchos, con los cuales nos reuniremos para transformarnos en bellas mariposas. Bellas mariposas. ¿Sabe? Cuando hablamos de la resurrección, podemos pensar que la resurrección es como ir al desierto y poner en el desierto varios metales: oro, plata, hierro, magnesio, todos los metales que queramos poner ahí. Taparlos con la tierra y luego ir con un magneto, un imán. Y vamos a buscar estos metales. Nos daremos cuenta que hay algunos metales que no pueden ser levantados con el magneto, con el imán. Preferentemente el hierro será pegado y atraído directamente. Directamente. ¿Por qué nos preguntamos sucede esto y no con otros metales? Bueno, porque el magneto está hecho del mismo material que el hierro. Y como usted y yo, el Señor Jesucristo nos transmitió su naturaleza divina, también nosotros resucitaremos, porque su naturaleza nos va a atraer y nos pegará a Él. Porque sabe, y ya con esto termino rápidamente, con los dos que me quedan, los dos eventos, versos 16 y 17, nos hablan de un rapto. El misterio del rapto en el verso 17. ¿Sabe cuando hablamos del rapto? Dice que la palabra rapto significa tomar con fuerza, tomar súbitamente. Por eso en un abrir y cerrar de ojos. Y nosotros, dice, sí, los que murieron en Cristo, ¿cierto? El mar, la tierra entregarán sus muertos, dice.
pero también nosotros los que hayamos vivido, seremos atraídos por este imán, seremos atraídos por esta naturaleza divina. Y el Señor nos va a tomar. Y como dice su palabra, nos librará a nosotros. Él nos va a tomar con fuerza para ponernos en el cielo. Mientras en la tierra, como yo les decía, ocurrirán las cosas más horrendas y terribles, y de las cuales nosotros seremos librados. El Señor no nos va a permitir que nosotros vivamos la prueba. Y si hoy día enfrentamos dificultades, debemos estar más convencidos que nunca que el Señor viene pronto y que nosotros seremos librados de la prueba. Esto es un misterio, es un misterio. Recuerden que ni el Señor Jesucristo, aun cuando hay una teología ahí, ¿cierto?, sabe la hora en que el Señor ha de venir. Su palabra dice que vendrá como ladrón en la noche. Nosotros debemos estar consolados, fortalecidos, alentarnos unos a otros, alentar a otros para que crean en la obra completa del Señor Jesucristo, que el Señor viene. Estos simplemente son señales, pero la hora de la prueba viene y usted y yo seremos tomados con fuerza, sacados, para que no podamos nosotros vivir esta prueba. Y finalmente el desafío de su venida. ¿Sabe? Yo les dije a ustedes que la palabra rapto no aparece en la Biblia. Es una palabra latina. Y como dije, es agarrar con fuerza, quitar súbitamente algo, asir algo con fuerza. La idea es, ¿cierto?, que el Señor Jesucristo, que muchas veces, ¿cierto?, aquí en la tierra fue agarrado con fuerza. Así lo dice su palabra, para hacerle rey. Un rey que los hombres querían, político, social, económico, para ser liberados. Porque a veces el hombre no mira, ¿cierto?, lo que Dios está mirando. De hecho, recuerden ustedes que el pueblo de Israel tuvo que vagar 40 años en el desierto, porque no fueron capaces de mirar como Dios quería que ellos miraran. Porque el Señor Jesucristo no es rey porque nosotros le nombremos rey. Él es rey porque Él siempre ha sido rey. Y Él es soberano porque todas las cosas subsisten y están en su poder. Y nada de lo que existe por Él existiría o habría sido hecho. En Él todas las cosas son, en Él todas las cosas subsisten. Él tiene la fuerza, el poder para salvar. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos un tremendo desafío. El desafío, primeramente, como dice el verso 18, alentarnos unos a otros con estas palabras. Palabras que ya no nos pueden tener en la ignorancia. Palabras que ya no nos pueden tener en el dolor, la pena, la angustia. Palabras que ya no nos pueden tener en la desesperanza. Al contrario, son palabras que deben ayudarnos a compartir esperanza. Oye, hay alguien que me amó primero a mí. Hay alguien que te amó a ti primero. Hermano, tenemos un desafío con nuestras familias. ¿Sabe? Muchos de nosotros estábamos en la iglesia tranquilos,
adorando, cantando, con la seguridad y la convicción de que somos salvos. Y ni siquiera teníamos los ojos para mirar la necesidad que había en nuestro hogar. Y que en nuestro hogar hay una necesidad tremenda de alentar a algunos que han decaído, que su fe es débil, que su fe ha flaqueado, de alentar con esperanza a algunos que todavía necesitan creer en Jesucristo como su Salvador personal. Y el Señor nos ha llevado a nuestras casas para compartir con ellos que el Señor viene. Si el Señor hoy día nos permite, y el lema es quédate en casa, sin duda que nuestra esperanza debe ser para compartirla con los nuestros y que puedan tener la seguridad de que hay un Salvador todopoderoso, majestuoso, poderoso, grandioso, que viene nuevamente y viene en gloria y majestad para buscar a los que en Él han creído y que necesitamos creer en la casa que tú estés, con los que estén a tu alrededor. Reafirma este desafío y esta promesa de que el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. A veces, con los que más nos cuesta hablar es con los nuestros. Si no eres capaz de hablar, escríbele una carta. Cuéntale lo que dice la palabra de Dios, la esperanza que tenemos en Cristo. Si no puedes escribir una carta, mándale un mensaje y dile, este mensaje te lo envía Dios con todo su amor, porque Él te ama. Si no, busca, escríbelo en tus postes, en tus muros, escríbelo donde sea, pero dile al mundo que el Señor viene, que el Señor le ama, pero que necesitan creer que Él murió, pero que también Él resucitó como las primicias de nuestra resurrección. Porque si tú y yo creemos en Jesucristo que murió, también tenemos que creer que Él resucitó. Amén. Dios, gracias damos por tu palabra.